Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hola, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Bueno, vamos a... En un minuto empezamos. Para mientras comenzamos, ¿alguna duda todavía en el aire? ¿Alguna inquietud? Sí, Maribel. Buenas noches, licenciado. Sí, yo tengo una duda. La ley contra la delincuencia organizada es una ley que suprime muchas de las leyes especiales. ¿Es así? Sí, o sea, cuando crea los nuevos tipos que se refieren a la delincuencia organizada, prácticamente derogar todos los que se podían imponer anteriormente. Gracias, licenciado. A excepción de las que no se mencionan según el laboratorio y algunas otras más. Sí, así es. Gracias, licenciado. Lick, ¿usted nos podría compartir algunos laboratorios para poder repasar antes del examen? Mire, compañero, es que, ¿cómo decirle? La experiencia de tantos años de dar clases me ha dado que darles casos a ustedes sin resolverlos prácticamente es confundirlos, porque, o sea, puede que estén bien, puede que no. Entonces, yo creo que lo mejor es los laboratorios se dan, pero tiene que estar uno ahí para ir a la plana. Lo que tiene que estudiar usted son los elementos, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues, es problemático. ¿Sabes que en el examen le pongo uno que se parece pero que no es? Es mejor, digamos, los vistos, los resueltos conmigo.
Maribel. Tengo otra duda con la ley contra el, perdón, la ley contra la delincuencia organizada. Por ejemplo, nosotros en este último bimestre vimos varias leyes especiales, ¿verdad? Sí. Dentro del examen final me imagino que va a venir alguna mención de todas las leyes, pero la ley contra la delincuencia organizada también nos remite al Código Penal, como es la norma. O sea, la norma lo que dice es qué delitos se consideran delincuencia organizada y en cuáles hay conspiración. Listo. Entonces, por ejemplo, si en caso se resolviera con respecto al Código Penal, ¿sería mala una respuesta? Es que si usted mira en la ley contra la delincuencia organizada, no cambia la participación ni los sujetos porque se refiere a otros aspectos. O sea, no tendría por qué involucrarse. Va a ser autor, si es del Código Penal, por el Código Penal. Si es de la ley de contrabando, por la ley de contrabando. Si es de lavado, por lavado. O sea, no habría duplicidad ahí porque la ley contra la delincuencia general es más procesal que sustantiva y solo incluye nuevos delitos. La cosa es que se den los supuestos. Ya básicamente los elementos hay que tomarlos de donde corresponde. Sí. Así es. Bueno, ya entrando en materia, cuando hablamos de la ley de dominio, yo le decía que no es, que es un derecho nuevo. No es ni civil, ni penal, ni es administrativo, porque no estamos hablando de un litigio ahí estamos hablando únicamente de bienes. Y como hablamos de bienes, hay que ponerse a pensar, decir, ninguna constitución desde la española permite o regula la posibilidad, más que para ellos, de declararse propietarios de las tierras del nuevo continente. Maribel, tu micrófono. Lo siento. O sea, salvo los españoles y los portugueses, los ingleses que llegaron, ellos dijeron, esto lo colonizamos en nombre de España y todas estas tierras y lo que en ella hay son de España. E inclusive las personas prácticamente fueron acogidas para colonizarse, para culturizarse, y entonces
se les puso el derecho penal, salvo a los esclavos, ¿no? Al principio los indígenas eran esclavos, pero por la labor de los padres que consideraron que los estaban eliminando, extinguiendo, y que estas tierras no eran para riquezas en minerales, sino que para cultivo. Se les podía sacar su vocación en cultivos. Crearon la famosa, el reparto y la encomienda. Y así fueron las primeras reparticiones de tierra previo a la formación digamos, de pueblos. Ya los pueblos ya fueron creados, como dice Severo Martínez en su obra, y cada quien le repartieron una mezcla de tierra y gente para trabajarla, sin más compromiso que darle unas tierras, digamos, para cultivar de ellos, que inclusive también pagaban tributo al señor. No le decían feudal, pero sí al patrono. Y lógicamente por eso es que esta mezcla de que está el sacerdote en la iglesia y el chamán, que inclusive vinieron creando pues los famosos líderes religiosos mayas que adoraban a Mashimona, o sea, religiones mixtas que fueron consentidas para evitar problemas. Y ellos querían pues hacer sus cultos, sus oraciones, se les permitía, estaban las fiestas de pueblo, y bueno, pero nunca en ninguna de las constituciones que históricamente hemos tenido se dice que el dinero que viene de actividades ilícitas puede servir para adquirir bienes lícitos. Lo que pasa es que nunca una ley había regulado eso. Era un vacío legal. Uno entiende que si alguien viene y compra la casa y le escribe, pues ya la casa está bajo su propiedad. Pero resulta que no es un trabajador, sino que es un secuestrador, y de 3, 4 secuestros buenos compró una mansión, compró carros. Esos, como lo dice el Código Civil, tienen que estar libres de todo vicio, ser objeto lícito y ser por vía legal. O sea, nunca el Código Civil va a legitimar algo que viene de actividades ilegales. Y lógicamente, nosotros sabemos que hay gente que se vincula con delincuentes, narcómanos, lavadores, secuestradores, extorsionistas. ¿Y qué hace el extorsionista? Ya cuando tiene solvencia,
pues empieza a compartir esas riquezas con la madre, con el padre, con los hermanos, con la esposa, con las amigas con derecho. Él hace de todo. Amigos que le colaboran, a los que después le sirven para seguir lavando dinero. Y esa gente, aunque no haya participado en nada, si vemos el perfil económico, esa persona no tenía ninguna actividad, era ama de casa, no tenía trabajo, y si tenía trabajo era un trabajo de 300, 400, ahora el mínimo 3.800. Entonces, ¿cómo es que ella pudo adquirir una casa quitando el gasto de vida, que ahorita está como en 5,000, y comprar de contado una casa a su nombre? No, definitivamente. Y si investigamos un poquito más, esta persona es la mamá de este sujeto que está metido en narcotráfico. Entonces, ahí es donde viene que tenemos como Estado el derecho a recuperar esas propiedades si no se demuestra el origen lícito de adquisición de las mismas. Si me pueden decir, mire, es que yo me gané la lotería y la compré. Si me pueden decir que mi pariente me dio dinero y lo compré. Cualquier causa, cualquier excusa que ellos puedan demostrar que les sirvió para adquirir dichas propiedades, van a poder demostrarlo y van a poder recuperarlas. El problema es eso, que ahora con toda la información que tiene el Ministerio Público, con toda la información que tiene cruzada, impuestos, régimen bajo el cual se desenvuelve, y todo le permite al Estado tener mucho más información, y la IBE es especialista en eso. La IBE le ha abierto los ojos a narcoactividad del Ministerio Público, a lavado, y entonces ya ellos van encontrando que esas grandes sumas de dinero, salvo lo que tienen caletado, en préstamos, porque hasta ahora eso también hay préstamos de colombianos que no sabe de dónde salió el dinero, pero que ahí está, cobrando intereses muy altos. Entonces toda esa cantidad y ahora las detentan con facilidad la policía y el Ministerio Público, además de la IBI, que es el ente encargado de perseguir eso. Entonces, aunque una persona no esté cometiendo delitos, la relación que tiene con alguien que hace muchas veces que el dinero no sea lícito. Y si el dinero no es lícito, causa el dominio, pero no causa el justo título de la propiedad. Como me imagino que ya todos tienen su ley de extinción de dominio, a ver, Maribel, léame
los considerandos de esta ley? No la tengo, licenciado, pero la bajo. O alguien que ya la tenga. Yo la tengo, licenciado. No la tengo, doctor. Yo la Yo tengo. también. A ver, alguien que sí la tenga. Yo. Considerando. Decreto número 55-2010. El Congreso de la República. Considerando que en los últimos años se ha incrementado de manera alarmante el número de delitos que atentan contra el patrimonio del Estado y de los particulares, así como los que ocasionan graves daños a la vida, la integridad, la libertad, la salud de los habitantes de Guatemala relacionados con la delincuencia organizada, así como otras formas de actividades ilícitas o delictivas. Segundo, consideran que mediante actos de corrupción, tráfico de influencias y otros ilícitos, cada vez más personas individuales y jurídicas han acumulado bienes con recursos provenientes de las actividades ilícitas o delictivas. Tercer, considerando que los responsables de los delitos económicos, de las infracciones de narcotráfico o de la delincuencia organizada han utilizado diversos mecanismos ilegales, mezclándolos estos con medios legales para la transferencia y circulación de bienes, ganancias, frutos y productos de la criminalidad, así como para el encubrimiento o el ocultamiento de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad real de estos bienes, ganancias o derechos a sabiendas de que proceden de actividades ilícitas o delictivas. Cuarto, considerando que es imperativo emitir una legislación apropiada para recuperar a favor del Estado, sin condena penal previa ni contraprestación alguna, los bienes, las ganancias, productos y frutos generados por las actividades ilícitas o delictivas. Quinto, considerando que es imprescindible establecer un proceso específico y exclusivo fuera de la jurisdicción penal y civil y otorgar a los operadores de justicia instrumentos legales para extinguir los derechos sobre bienes obtenidos o que se deriven de actividades ilícitas o delictivas. Ok. Si ustedes miran, ¿qué nos está diciendo la ley? Que es un derecho nuevo, un derecho que no es ni civil ni penal, que busca evitar que esa gran cantidad de bienes que se pueden adquirir de la ganancia de lavado, de la ganancia de la narcoactividad, de las distintas actividades que ellos señalan, lógicamente hay que crear un derecho nuevo. Es decir, ¿qué pasaba en Guatemala antes del 2010 con las actividades provenientes de lo ilícito? Lógicamente, ahí tenemos que había una laguna legal. Ahora ya esa ley nos dice que tenemos que comprobar que todos los bienes que tenemos proceden de un trabajo, de una herencia, de cualquier origen lícito. Si no lo podemos comprobar y además hay otros dos pilares, uno que viene de dinero ilícito porque hay una persona que está relacionada con el dinero ilícito, que nosotros somos los que tenemos el dominio, la pseudopropiedad que ahora tenemos, y lógicamente que esa ley, que esa actividad, ese delito, se encuentra tipificado, digamos, en los supuestos de la ley de extinción de dominio. Veamos el artículo primero. Por favor, Pamela. Muy bien. Artículo 1. Objeto de la ley. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de interés social. Esta ley tiene por objeto regular
A. La identificación, localización, recuperación, repatriación de los bienes y la extinción de los derechos relativos al dominio de los mismos, así como las ganancias, frutos, productos, rendimientos o permutas de origen o procedencia ilícita o delictiva a favor del Estado. B. El procedimiento exclusivo para el cumplimiento efectivo de la presente ley. C. La competencia y facultades de las autoridades respectivas para la ejecución de la presente ley. D. Las obligaciones de las personas individuales o jurídicas que se dedican al ejercicio de una profesión o actividades susceptibles de ser utilizadas para la transferencia, uso, ocultamiento y circulación de los bienes, productos de actividades ilícitas o delictivas. Y E. Los medios legales que permitan la intervención de las personas que se consideren afectadas por la aplicación de la presente ley. Ok. Como les he dicho, cuando el Estado empezó a discutir esta ley, lógicamente lo hizo por la información que venía de la policía y del Ministerio Público, sobre todo, de la gran cantidad de bienes y propiedades que habían y que estaban a nombre de terceras o cuartas personas, pero que tenían vínculos con miembros de las organizaciones directivas, y producto de esas organizaciones directivas es que aparecían gente que de la nada, un día con carro, otro día con casa, y lo peor es que ni siquiera trabajando está, o sea, son gente que de la nada, como que de la lotería se hubiera sacado, y eso empezó a aumentar en gran nivel con los actos de corrupción, con los actos de lavado de dinero vía las remesas. Y entonces, realmente, eso lo logró decir quién es el ente encargado de la defensa del Estado: la Procuraduría General de la Nación. Lógicamente, el ente que se encarga de investigar y que está más vinculado con el descubrimiento de la prueba en contra de los delincuentes, y que eso era muy útil para la extinción de dominio, era el Ministerio Público. Entonces se crearon dos secciones: la sección en la Procuraduría General de la Nación de extinción de dominio y la Fiscalía de acciones de extinción de dominio. También, lógicamente, es bueno decirlo, hay abogados que se han especializado en eso. Y les digo especializado porque es un derecho nuevo, tiene su propia ley. En Colombia ya hay hasta código, tiene su propia independencia académica, cursos de maestría, cursos de doctorado. La San Carlos no sé por qué no ha insertado eso ya como penso, porque es un derecho que sigue siendo olvidado, ignorado, y que puede ser una gran especialización para ustedes como futuros profesionales, por las desigualdades que hay en la aplicación de la ley para corregir la plana, porque qué bueno que todo fuera exacto. Hay cosas que se pueden debatir, se pueden defender, pero ustedes no están preparados para ello, porque no les han dado ni la O por lo redondo de la extensión de dominio. Pero ese es el trípode
la causal, la persona que es el que sale sujeto de que ejerce el dominio y el agente que le provee de dinero producto de dineros ilícitos. Hay jueces, se crearon los jueces de primera instancia de extinción de dominio. Se creó la sala, yo tuve el honor de ser de la primera sala de extinción de dominio. Nos capacitaron a todos para ver cuál era, digamos, el objetivo de esto. No se puede meter o terminar con las agencias de crimen organizado metiendo presa a la persona si no se le quita el capital. Por así decirle, hay gente, Pablo Escobar ofreció pagar la deuda de Colombia si no firmaban el convenio de extradición. Él fue diputado, o sea, vean ustedes cómo, hasta dónde llegó la corrupción con él. Y entonces, si no fue por la injerencia de otros países, él tenía propiedades en Estados Unidos, en Europa, hasta un zoológico privado tenía. Aquí ¿cómo se llaman? Los Vargas también tenían un zoológico y de repente las camionetas Vargas, los negocios Vargas, o sea, y algunos decían que de plano que se habían ido al cerro y habían hecho pacto con el diablo para hacer tanto dinero, pero la verdad es que no. Las cantidades de dinero que se sacan en la narcoactividad es tremenda. Y las ventajas que eso da, pues uno piensa, no las va a tener solito el que está cometiendo el delito, tiene familia, tiene hermanos, tiene hijos por aquí, hijos por allá, o sea, ustedes no saben sí, o sea, los patrones tienen sus redes y donde más se descubre los patrones es cuando se han portado mal con uno de sus afines o con una de sus afines, porque eso es realmente delicado para ellos. Pero estábamos hablando entonces de que por ser derecho penal, porque no es derecho penal, hay ciertos principios de indubio pro reo, de favor libertatis que no se aplican en esta rama. Aquí empezamos con uno que lo vamos a explicar más adelante y que solo se aplica a los delitos que tienen relación con las estafas. Digamos, no hay femicidios, no hay homicidios, solo está el asesinato intersicario o el asesinato por precio o recompensa. ¿Por qué creen ustedes? Porque eso deriva grandes cantidades por matar a sueldo. Y entonces la ley de extinción, tomando en cuenta que hay grupos que se dedican solo a matar, incluyó el asesinato intersicario.
no todos los demás delitos contra la vida, contra las lesiones, eso no lo toma en cuenta. Leamos por favor el artículo 2. Artículo 2. Definiciones. Para la aplicación de la presente ley, regirán las definiciones siguientes. A. Actividades ilícitas o delictivas. Se entenderán por actividades ilícitas o delictivas que darán lugar a la aplicación de la presente ley las acciones u omisiones tipificadas como delitos cometidos por la delincuencia común o por la organizada siguientes. A.1. Tránsito internacional, siembra y cultivo, fabricación o transporte, fabricación o transformación, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, promoción y fomento, facilitación de medios, transacciones e inversiones ilícitas, asociaciones delictivas, procuración de impunidad o evasión, promoción o estímulo a la drogadicción, encubrimiento real y encubrimiento personal, contenidos en el decreto 48-92 del Congreso de la República, Ley contra la Narcoactividad. A.2. Lavado de dinero u otros activos, contenido en el decreto número 67-2001 del Congreso de la República, Ley contra el lavado de dinero u otros activos. A.3. Los delitos contenidos en el decreto número 95-98 del Congreso de la República, Ley de Migración y delitos conexos. Reformada la literal A.3 por el artículo 15 del decreto número 10-2015. A.4. Financiamiento del terrorismo y trasiego de dinero, contenidos en la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, decreto número 58-2005 del Congreso de la República. A.5. Peculado por sustracción, malversación, concusión, fraude, colusión, prevariato, cohecho pasivo, cohecho activo transnacional, cohecho pasivo transnacional, evasión, cooperación en la evasión, evasión culposa, cobro ilegal de comisiones, enriquecimiento ilícito de particulares, testaferrato, exacciones ilegales, cobro indebido, uso de información, abuso de autoridad, tráfico de influencias, obstaculización a la acción penal, representación ilegal, retardo de la justicia, denegación de la justicia, asesinato cuando se realice por presa, recompensa, promesa o ánimo de lucro, plagio o secuestro, estafa propia, cuando el agraviado sea el Estado, estafa mediante información contable, cuando el agraviado sea el Estado, trata de personas, extorsión, terrorismo, intermediación financiera, quiebra fraudulenta, fabricación de moneda falsa, alteración de moneda, introducción de moneda falsa o alterada, contenidos en el decreto 1773 del Congreso de la República, Código Penal y sus reformas. A.6. La defraudación aduanera y el contrabando aduanero, contenidos en la ley, decreto número 5890 del Congreso de la República, Ley contra la defraudación y contrabando aduanero y sus reformas. A.7. Conspiración, asociación ilícita, asociación ilegal de gente armada, entrenamiento para actividades ilícitas, comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva de tránsito y obstrucción de justicia, contenidos en el decreto número 21-2006 del Congreso de la República, Ley contra la Delincuencia Organizada. A.8. Revelación de información confidencial o reservada, contenido en el decreto número 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública. Adicionado al inciso A.8 por el artículo 16 del decreto número 28-2011 del Congreso de la República. B. Bienes, todos aquellos que sean susceptibles de valoración económica, sean estos muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles, acciones, títulos y valores, cualquier derecho real, principal o accesorio. Igualmente lo serán todos los frutos, ganancias, productos, rendimientos o permutas de estos bienes. C. Bienes abandonados. Son todos aquellos bienes así declarados conforme a la presente ley. D. Extinción de dominio. Es la pérdida a favor del Estado de cualquier derecho sobre los bienes mencionados en la literal B del presente artículo
y que se encuentren dentro de las causales estipuladas dentro de la presente ley, cualquiera que sea su naturaleza y clase, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular o cualquier persona que ostente o se comporte como tal. Fondos derivados de la Administración de Justicia. Son fondos derivados de la Administración de Justicia los dineros sobre los cuales recarga la pena de comiso en sentencia firme penal conforme a lo dispuesto en la presente ley y leyes penales correspondientes. La extinción de dominio declarada por los tribunales competentes no será considerada como pena y los bienes extinguidos no serán considerados fondos derivados de la Administración de Justicia y se destinarán de conformidad con lo previsto en la presente ley. En cualquier circunstancia, los dineros o bienes extinguidos o sometidos a extinción de dominio serán considerados fondos derivados u originados de las actividades ilícitas o delictivas o de los actos, conductas, negocios, frutos o contratos de los cuales provienen o les dieren origen y sometidos a la presente ley. Para la declaración de la extinción de dominio y la interpretación de las normas previstas, se tendrán en cuenta los principios establecidos en la presente ley. Ok. Vamos a ver entonces que hay que diferenciar ciertos conceptos. Digamos, cuando se habla del comiso, es la pérdida de los objetos, efectos de un delito declarada en sentencia por juez competente. Ahora, con la extinción de bienes, ya se ha limitado mucho a dónde se dirigen esos bienes. Es decir, los que no puede obtener el OJ, le cae la extinción de dominio. Por eso es que hay tanto embargo de cuenta. Pero porque también se incluyeron casos de particulares y de organizaciones directivas de cualquier monto. Por ejemplo, Abadío se dice que tenía propiedades por más de 4 millones y depósitos por otro monto similar. Abadío puede ser objeto de extinción de dominio porque aquí eso de la retroactividad o no retroactividad no aplica. Si una ley no regula algo, no puede ser, no estaba prohibido la compra, ni estaba autorizado la compra por dinero ilícito. Entonces no hay tal retroactividad. Si alguien puede demostrar que yo obtuve bienes ilícitos y que lógicamente después de ciertos bienes ilícitos el crecimiento del patrimonio va para arriba, pero yo lo inicié en forma ilícita, todos los productos y frutos también entran en ese patrimonio. Hasta ahorita no se ha hecho ningún ejercicio así, pero realmente no tiene efecto retroactivo porque no estaba regulado ni que se permitiera ni que se prohibiera. Entonces, a partir de ahorita, la aplicación sí puede tener efecto retroactivo
porque es en favor del Estado y por el interés social. Lógicamente, como les decía, no se escogen todos los delitos. Para mí habrían algunos que sí debieran de ponerse, pero es el criterio del legislador el que no sea así. Ya no tardarán en ir incluyendo nuevos delitos. La verdad es que los procesos de extinción que vamos a ver en su mayoría son en trámite. Se le separa a la persona de la propiedad, pero lejos de mantenerla en su estado normal, se está perdiendo, se está arruinando. La gente no quiere, ya cuando se ha declarado la sentencia, no quiere comprar casas que estuvieron en manos de delincuentes, por muy baratas que se las den. Los carros, ustedes miran, los paran donando a las entidades estatales. Todo esto porque hay un consejo. La CENAVED es la Secretaría de Bienes en Extensión de Dominio. Es secretaría porque hay un consejo y ese consejo está formado por el ministro de Defensa, el ministro de Gobernación, la fiscal general, digamos, ahora está ahí hasta la directora de víctimas, está un representante del OJ, de la Procuraduría General de la Nación. O sea, es un consejo bastante grande el que decide, después de mantener un equipo que logre preservar los bienes incautados, qué se hace con los excesos. Y entonces, realmente, ahí donde creo yo que hace falta, digamos, reformar el reglamento. A ver, don Daniel Alejandro. Licenciado, con una duda, o sea, ¿y todos esos bienes entonces no los subastan? ¿O qué es lo que sucede con ellos al final? ¿Se lo quedan los...? No, eso es para subasta. Pero el problema es que a veces sacan a subasta los bienes y la gente no los compra. Porque Ya sé, sí, pues en el caso de una casa, por el temor de que después a la hora de los familiares o algo de las personas lleguen a reclamarlo, lleguen a atentar, ¿verdad? sí, o sea, con la situación en que estamos, hay mucho miedo. Carros inclusive tampoco quieren. A ver, doctor Jorge. Sí, en un caso en Oriente supe una subasta de gallos de Palenque y después fueron a matar a las personas que los habían comprado. Entonces eso creo que genera bastante miedo de comprar en subasta bienes de ese tipo. Sí. Entonces, usted compra el gallo para pelear y lo paran matando a usted, ¿no? Pero ese, digamos, también que los hipopótamos que tenían, digamos, Pablo Escobar, los pararon regalando porque a zoológicos, porque salía muy caro el mantenerlos. Aquí pasó algo parecido con caballos, solo que cambiaron a los caballos y entonces los que no eran de marca, sino que
terrazas, sino que eran así corrientes. Este es también parte del problema de la corrupción interna. Pero sí es necesario que ese proceso sea transparente y ágil. Inclusive, acuérdense ustedes que hay bienes, aquí no hemos empezado a bienes en el extranjero. Hay gente que compra chalets y ya se sabe que los compran, pero no hay forma de lograr que se vendan allá también y el dinero sea regresado a Guatemala. O sea, como les digo, es un negocio redondo, digamos, el narcotráfico sobre todo y el lavado que van de la mano. Entonces, realmente es todo un proceso que se llevó a cabo. Sí, Nini. Buenas noches, doctor. Con una consulta en esta ley que estamos viendo de la ley de extinción de dominio, regularmente el bien jurídico tutelado es el patrimonio, ¿verdad? No, porque aquí no estamos hablando de penal. Aquí estamos hablando de un derecho nuevo que no es, que es sobre bienes, pero es patrimonial porque sobre bienes, pero no hay bien jurídico. No hay Es bien jurídico. repatriación de capital. Vaya, sí es que estaba confundida. Y aparte tenía otra consultita. Yo tenía entendido que usted nos iba a hacer favor de reforzar el tema de prescripción, pero eso no sé si va a ser en la siguiente clase o un sábado o no sé, referente a eso. Doctor, perdone. Pero ya lo vimos el día de la clase. Es que yo pensé que iba a enviarnos casos para que hiciéramos o algo así, por eso era mi consulta. No mucho. Estoy